Imagina el primer texto impreso de la historia y que nadie pueda leerlo. Un disco de arcilla, una espiral de signos diminutos, un mensaje que viaja miles de años para dejarnos con más preguntas que respuestas. Esto es el disco de Festos, el enigma que la civilización minoica dejó en la isla de Creta y que más de un siglo después de su hallazgo sigue desafiando a todo el mundo. La historia comienza en 1908. En el Palacio Minoico de Festos, a pocos kilómetros de Cnoso, el arqueólogo Luigi Pernier desciende a una estancia en ruinas. Entre cascotes y polvo aparece un disco de arcilla cocida del tamaño de la mano, con algo que nunca se había visto, dos caras cubiertas por una espiral de símbolos estampados, ordenados con una precisión casi hipnótica. No están incisos a cuchillo, están impresos con sellos, como si alguien hubiera creado un juego de tipos para presionarlos uno a uno sobre el barro fresco, y luego cocinado la pieza para fijarla para siempre. El disco tiene dos caras, llamadas A y B, un diámetro de algo más de 15 centímetros y una espiral que va del borde hacia el centro. Pequeñas líneas separan grupos de signos, como si fueran palabras o versos. Contando todos los símbolos, hay cientos de impresiones, alrededor de 2 centenares largos. Pero el alfabeto, en sí, parece tener unas pocas decenas de signos distintos. Verás cabezas con penacho, escudos, barcos, flores, flechas. Iconos minúsculos que a la vez parecen dibujos y letras. ¿De cuándo es? La datación es indirecta. Por contexto arqueológico, muchos especialistas sitúan el disco en torno a los siglos XVII o XVI antes de nuestra era, es decir, en plena edad del bronce minoica. La pieza se halló en el propio palacio y comparte mundo con las otras escrituras de Creta. La lineal A, aún indescifrada, y, un poco después, la lineal B, descifrada como griego micénico en el siglo XX. Pero el disco no se parece a ninguna. Está estampado, no grabado. Es único en su clase. ¿Por qué es tan difícil de leer? Porque para descifrar una escritura se necesitan 3 cosas. Mucho texto, comparaciones con otras inscripciones y, si hay suerte, un documento puente, como una piedra de Rosetta. El disco de Festos nos niega las 3. Corpus minúsculo, ninguna otra pieza igual, 0 bilingües. Es como intentar resolver un idioma con una sola tarjeta postal. Aún así, el disco parece lenguaje. La longitud de los grupos, la repetición de ciertas secuencias, la manera en que algunos signos se repiten con ritmo, todo sugiere reglas. Eso ha disparado teorías durante décadas. Una propuesta fuerte dice que el disco usa un silabario. Cada signo sería una sílaba para escribir una lengua minoica hoy perdida. Según esta visión, estaríamos ante un himno o una plegaria a una divinidad, quizá femenina, con refranes que se repiten a intervalos. Quienes la apoyan señalan patrones que parecen estrofas y la iconografía de algunos signos. Otra teoría lo lee como un calendario ritual o un manual litúrgico. El número de grupos en ambas caras encajaría con ciclos, lunares, agrícolas. Y los signos serían marcas de acciones o días. Aquí la espiral sería algo más que un capricho, un camino que se recorre. También están quienes lo ven como juego o instrucciones para un rito, o incluso lista de nombres o itinerarios. Y por supuesto la hipótesis que sobrevuela todo misterio famoso, ¿y si fuera un fraude moderno? Volvamos al taller minoico. Imaginas a una persona, o a un pequeño equipo, que talla decenas de sellos con signos estándares, los prueba sobre arcilla blanda, corrige y finalmente compone una espiral desde el borde hacia el centro, presionando signo a signo. El resultado son líneas limpias, sin borrones ni dudas. Esa estandarización es lo que hace al disco tan especial. Si es auténtico, es uno de los primeros ejemplos de impresión tipográfica de la historia. Si fuera un fraude de 1908, el falsificador habría tenido que conocer cada detalle del arte minoico, tallar sellos convincentes, dominar la arcilla y arriesgar su carrera delante de colegas. ¿Imposible? ¿No probable? Mucho menos. Antes de seguir, mini pausa. Si te gustan los misterios contados con datos y cabeza, suscríbete ahora, dale like, ayuda muchísimo a que YouTube recomiende el video y cuéntame en comentarios con qué teoría te quedas.
himno, calendario, juego o fraude. Tu apoyo mantiene vivo este proyecto. Seguimos. ¿Cómo se lee la espiral? La mayoría de estudiosos cree que el texto se compone desde el borde hacia el centro y que los grupos separados por líneas verticales son como palabras o versos. Algunos signos llevan pequeños tics o marcas que podrían funcionar como diacríticos o ligaduras. También hay repeticiones que suenan a refrán, como si la voz del texto volviera sobre la misma secuencia en momentos clave. Compararlo con las otras escrituras de Creta es inevitable. La Lineal B se pudo leer en 1952 porque se conservan miles de tablillas y porque un genio, Michael Ventris, tuvo el valor de probar que eran griego muy antiguo. La Lineal A, en cambio, resiste porque el corpus es pequeño y la lengua no es griega. El disco de Festos está aún más lejos. Un solo objeto, una sola voz. Si algún día cae, será porque aparezca otro disco o una inscripción relacionada que nos ofrezca más texto. O porque alguien encuentre un método que cuadre con todas las secuencias sin retorcerlas. Hablemos del contenido. ¿Qué podría decir? Si imaginamos un himno, el tono del disco podría ser el de una invocación, llamados a una diosa, pedidos de protección para cosechas o navegación. La iconografía, barcos, escudos, flores, puede encajar con metáforas de viaje, guerra, fertilidad. Si pensamos en calendario, la espiral sería una ruta del año, y los signos, marcas de días o festividades. Si fuera un juego, los grupos serían instrucciones o tablas de resultados. Todas estas lecturas son posibles, y ninguna está probada. ¿Y la gran sombra del fraude? Hay investigadores que han sospechado de Pernier, recordando que el hallazgo es único y tentador. Pero la mayoría de los especialistas considera el disco auténtico por contexto, materiales y coherencia con el resto del mundo minoico. Además, durante más de un siglo nadie ha producido evidencia sólida de una falsificación. El disco se exhibe hoy en el Museo Arqueológico de Heraclión, junto a tesoros de Creta, bajo vitrinas que cuentan la historia de una cultura que amaba escribir incluso cuando no la entendemos. ¿Por qué nos atrapa tanto? Porque el disco de Festos nos pone frente al límite. Sabemos mucho sobre su cómo, arcilla estampada, espiral, grupos, y casi nada sobre su qué. Nos obliga a recordar que no todo está al alcance de nuestra traducción inmediata. Que a veces hay que aceptar el silencio de los textos y disfrutar el viaje, el taller, las manos, la arcilla, el sello que baja una y otra vez, el maestro que alisa la espiral y pone la pieza al fuego. Piensa en la última escena, noche en Creta, siglos antes de nuestra era. Un artesano levanta el disco, lo mira contra la luz de una lámpara y sonríe. Lo que quería decir ya estaba ahí, atrapado en símbolos que sus nietos comprenderán, ¿o no? Mucho tiempo después, en 1908, otra mano lo levanta con el mismo gesto. Y nosotros hoy seguimos esa espiral hacia el centro como quien entra en un laberinto. ¿La salida? Tal vez esté en otra excavación, en otra sala, bajo otra piedra. Si te apasionan los enigmas reales con evidencias sobre la mesa, suscríbete, dale like y cuéntame tu teoría. ¿Qué crees que dice el disco? En el próximo episodio pondremos a prueba la hipótesis más votada y veremos si sobrevive a los datos.